Hoy 27 de enero es el Día de las Nutriólogas, de los nutriólogos. Es una disciplina de estudio, es una profesión que en el curso de las últimas 2 décadas ha adquirido una importancia muy fuerte a nivel mundial, en nuestro país indudablemente. La nutriología hoy acompaña las prácticas médicas en procesos de atención, en procesos de recuperación de pacientes, pero acompaña también la vida de las personas que buscan tener una vida más sana, una vida más saludable. Para conversar acerca de temas relacionados con la nutrición, me da gusto recibir este día en el estudio a la maestra Rosa María Salmerón Campos. Ella es coordinadora de la maestría en nutrición de la Clínica Ibero Puebla. Maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto Buenos saludarla. días. Igualmente, Juan Gracias, Carlos. gracias Mucho por gusto. estar con nosotros. Hay un debate que tiene algunos años que yo escucho en este país y le decía hace un momento, de repente hasta me suena a pretexto, pero le quiero preguntar si en realidad tiene sustento o no. El comer de manera sana, de manera saludable, alimentos que no enfermen nuestro cuerpo, que lo ayuden a mantenerlo activo, con energía, sano en términos generales, dicen algunos, es mucho más caro que comer cualquier cosa que de alguna manera va a saciar el hambre sin importar las consecuencias que ese alimento llegue a generar en nuestro organismo. ¿Es real esto? Pues depende porque más bien lo que influye es qué tanto nosotros estamos conscientes de lo que vamos a estar ingiriendo en el día a día y qué tanta planeación tenemos al respecto. Si nosotros no destinamos un tiempo adecuado, por ejemplo, para desayunar antes de salir de casa o para preparar algo, pues claramente vamos a tener que comprar algo fuera. Y fuera pues vamos a encontrar opciones diversas, tanto las más económicas como las más costosas. Ahora, desafortunadamente, a veces también se tiene esta concepción de que es más caro porque los establecimientos suelen vendernos las comidas saludables mucho más caras, ¿no? Cuando uno ve el menú fit o el menú saludable y lo compara contra un menú normal o el tradicional, pues estamos viendo que le aumentan importantemente en el costo. Entonces, pues depende de qué es lo que nosotros queramos hacer y qué tanto estemos a cargo y conscientes de nuestra alimentación. Si usted le hablara esta mañana a la comunidad que nos está viendo y sin ningún tipo de estigma, hablo particularmente de las amas de casa, ¿qué les recomendaría como alimentos saludables de un costo accesible que pudiesen ayudar a su familia a mantener un tema de salud? Claro, bueno, pues las amas de casa son son las que tienen que organizar los gastos y cómo se destinan esos gastos para la compra de alimentos y las demás cuestiones del hogar. Entonces, pues lo que habría que hacer es ver los alimentos de temporada. No tenemos que ir a comprar aquellas frutas o verduras que son más caras, tanto en el mercado como en el súper. No tenemos que voltear a ver los alimentos ultraprocesados que también nos van a salir mucho más caros, sino que hagamos lo simple y tradicional, ¿no? Entonces podemos preparar frijolitos, arroz, sopa de pasta, un guisado que contenga verduras, que contenga salsa. No nos tenemos que ir ni a lo más complejo, ni a lo más sofisticado, ni a lo más costoso. Entonces, hagámoslo simple y también enseñemos a nuestra familia a comer todos los grupos de alimentos, porque a veces queremos, no sé, priorizar solamente el consumo de carnes o el consumo de productos que nos pudieran dar cierto estatus, pero la realidad es que nuestro organismo lo que requiere es de todos los grupos de alimentos, de una variedad y cosas que también sean frescas y que estén al alcance de nuestra mano. Quizás exceptuando algunas frutas o algunos vegetales o verduras, obviamente habría un precio mucho más accesible en ellos, en frutas y verduras. Las proteínas siempre serán Siempre. más costosas. Exacto. ¿Cuáles proteínas recomienda usted más accesibles y que puedan cumplir con un rol nutrimental para esa familia? Ok,
La proteína, que para nosotros es el valor de referencia o contra el que se comparan las distintas proteínas, es el huevo. Entonces el huevo es una excelente fuente de proteínas, creo que hasta cierto punto también es accesible. Podríamos ver otros productos de origen animal, como el pollo, la carne de res, pero incluso también tendríamos que ver las proteínas de origen vegetal, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, las alubias y otros productos como tal vez los cacahuatitos, las pepitas. Es decir, tenemos también otras opciones que no necesariamente son de origen animal y que igual nos van a aportar proteínas, y los lácteos, sin duda, ¿no? La leche, el queso. La proteína que no es de origen animal cumple en el organismo el mismo rol. Cumple el mismo rol siempre y cuando hagamos una combinación idónea de estas proteínas. Lo que se dice es que tendríamos que combinar las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, con un cereal, como el arroz, como la tortilla. Entonces, haciendo esta combinación, logramos una proteína de buena calidad. Hablemos ahora del tema vinculado con las bebidas. Okay. Comenzamos el año y automáticamente lo que vimos por un tema de índole fiscal es que aumentaron severamente los precios de las bebidas azucaradas, endulcoradas, los refrescos de manera particular, los jugos embotellados, etcétera, etcétera. Y de repente forman parte cotidiana de las mesas. Claro. ¿Qué recomendar? Digo, pareciera obvia mi pregunta, un agua de limón, o sea, pareciera obvia mi pregunta, pero también ahí hay una fuga importante de dinero, ¿no? Sí, 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 definitivamente gastan mucho dinero en las bebidas azucaradas, y lo que tendríamos que estar consumiendo es agua natural, a lo mejor por ahí un agua de frutas, a la que no le agreguemos azúcar o le agreguemos lo mínimo que se pueda. Y pues la idea es no invertir nuestro dinero en ese tipo de productos, sino más bien invertirlo en cuestiones que sean más saludables. El impuesto a los refrescos no es nada más porque se les ocurrió al gobierno y demás, sino es muy preocupante que, por ejemplo, tenemos menores de 5 años, el análisis que hace la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos dice que el 80% de los menores de 5 años consumen bebidas azucaradas. Eso es súper alarmante. Entonces, si no nos preocupamos desde ahora por ellos, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces, más bien la recomendación es, idealmente agua, pero si ya estamos acostumbrados a consumir esas bebidas, tratemos de poco a poco ir disminuyendo el consumo. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero si nosotros nos ponemos en ello, seguramente lo vamos a lograr. Y quiero terminar con este otro tema que también, de alguna manera, puede ser hasta también polémico, las cantidades. De repente, cuando una persona entra en contacto, a mí me ha pasado, con un nutriólogo, con una nutrióloga, y te dicen, es que deberías comer tantos gramos de carne, tantos gramos, etcétera. Y uno le dice, ¿qué es eso? Y sacan sus dummies, sacan sus modelos, y entonces le muestran a uno un pedacito de carne, le muestran, o sea, raciones que uno dice, pues que yo me voy a quedar con hambre, me voy a morir de hambre si nada más como esto. En términos reales, en términos estrictamente reales, para que una persona conserve la salud, ¿cuántos gramos de alimento tendría que consumir en una jornada, en un día? ¿Hay algún parámetro? Y entiendo que también varía en función de temas de talla, etcétera. Pero más o menos, ¿cuántos gramos son los que se deben comer, consumir de alimento? Bueno, nosotros más que con gramos trabajamos con porciones, entonces Correcto. más bien esto va en función de las porciones. Por ejemplo, las guías alimentarias para la población mexicana, en el caso de verduras y frutas para población adulta, manejan que tendrían que ser unas 4 o 5 raciones de verduras y 2 de frutas, ¿no? Entonces esto en función como de las porciones que luego manejamos con las réplicas de alimentos. Para cereales y tubérculos, en donde está la tortilla, el arroz, la pasta, son entre 9 y 11 porciones. Ajá. ¿Qué es una porción? A ver, para tratar de ejemplificarlo, ¿qué es una porción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cereales, una porción sería una tortilla de maíz o media taza de arroz, ¿no? En el caso de las frutas, por ejemplo, una porción es una manzana o medio plátano o medio mango, una taza de papaya. En el caso de las verduras puede variar dependiendo si están crudas o cocidas, pero en promedio podríamos decir 1 a 2 tazas. Ajá. Entonces, esas son las porciones, y eso más bien es lo que nosotros tendríamos que lograr cubrir en un día.
distribuido a lo largo del no día. en una sola sentada. No. Entonces, por ejemplo, pensando en este grupo de los cereales que yo les decía, son entre 9 y 11 raciones para el grupo de las mujeres. Entonces, yo les podría decir, bueno, pueden comer hasta 9 tortillas al día, siempre y cuando no se consuman los demás alimentos de ese grupo, como el arroz, la pasta, Sí, el la bronca es pan, si las le pegas galletas. a 9 tortillas y además los frijoles y además el Exacto. arroz, o sea, sí se vuelve un Exactamente. problema, ¿no? Sí, se vuelve un problema, pero al final, si nosotros nos preocupamos por educarnos en materia de alimentación y nutrición, pues entonces sabríamos qué es lo que tenemos que hacer y nos daríamos cuenta que este concepto que se tiene de que seguir una dieta es algo difícil, es algo complejo, no es así. Entonces convendría acercarse a un profesional de la nutrición que nos pueda ayudar con eso. Reflexiones en el día de la nutrióloga y del nutriólogo, simplemente para que usted las tome en consideración.